Todo empieza con un encuadre, un rectángulo de luz que recorta un fragmento del mundo y le da significado. A principios de los años 40, en el centro de un estudio de la época de oro del cine mexicano, ese encuadre se estaba definiendo. Se enfocaba en María Félix, vestida de luto riguroso para interpretar a Doña Bárbara, la terrateniente indómita. Pero había un problema en la escena. El guión pedía que su personaje, esa fiera legendaria, se doblegara ante el hombre bueno. La historia que se repite en los pasillos de los estudios es la siguiente. Félix escuchó la indicación del director, Fernando de Fuentes, y su silencio fue más elocuente que cualquier protesta. Luego, con una calma que cortaba el aire denso del set, dijo algo que cambiaría todo. Algo en el tono de: mi personaje no se rompe, no suplica. Exigió reescribir la escena. Exigió que la fiera conservara su territorio. Y ocurrió. El encuadre cambió. La luz, los actores, la cámara se reacomodaron para seguir su voluntad. En ese instante preciso, bajo la mirada implacable del objetivo, María Félix no solo ganó una discusión sobre un guión, descubrió el principio fundamental de su existencia pública. La imagen no era algo que capturaban de ella, era algo que ella podía diseñar, delimitar y controlar. Había tomado posesión del encuadre. A partir de ese momento, ella sería la arquitecta de todo lo que dentro de él existiera. Así comenzó la construcción de su ciudadela de luz. Una soberanía edificada no con piedra, sino con celuloide, con el destello de los flash, con los titulares de prensa y la tela de los vestidos de alta costura. Sus muros serían las películas que filmó. Sus torres, los personajes icónicos que el público confundiría con su propia piel. Sus puertas, acuerdos cuidadosamente negociados. Cada gesto, cada romance público, cada escándalo, sería un ladrillo más en esta fortaleza deslumbrante, cuyo único propósito era hacer visible una ley innegociable. Aquí, la única voluntad es la mía. La última imagen de ese día no es del set, es del camerino, cuando el bullicio se apaga. Ella se quita el sombrero de charro y se mira en el espejo rodeado de bombillas. No hay una sonrisa de triunfo, hay una evaluación fría, serena. Es la mirada de quien acaba de leer los planos por primera vez y sabe, con absoluta certeza, que tiene no solo la fuerza, sino el buen gusto y la inteligencia para construir el monumento más imponente que una mujer de su tiempo pudiera imaginar. Su propio mito a su propia medida. Y el material principal sería su propia vida, iluminada desde todos los ángulos posibles. La materia prima llegaba de Sonora. No del desierto precisamente, sino de un entorno de orden provinciano y expectativas familiares previsibles. María de los Ángeles Félix Güereña creció en esos muros sociales, donde el futuro de una mujer joven y bella parecía un guión ya escrito. Matrimonio, familia, discreción. Su primer matrimonio temprano y su posterior fuga a la Ciudad de México no fueron en este relato un acto de rebeldía romántica. Fue el primer movimiento táctico, un cambio de escenario. Llegó a la capital con un capital claro, su rostro y su porte. El cine entre comillas la descubrió, sí, pero este verbo es pasivo y a ella no le cuadra. Ella se presentó y al hacerlo inició el aprendizaje más crucial, la observación de la maquinaria. En los estudios ella vio cómo la luz modelaba un rostro, cómo un ángulo de cámara podía sugerir poder o sumisión, cómo el vestuario escribía un carácter antes de que se pronunciara una línea. Comprendió que su belleza no era un fin, sino un lienzo y un lienzo muy resistente. Y que las reglas del juego, los guiones melodramáticos, los roles femeninos destinados a la redención o al sacrificio, eran estructuras ajenas, muros que otros habían levantado. Pero no se dedicó a derribarlos de inmediato. Primero, aprendió su composición. Aprendió a modular su acento, a controlar la expresión de sus ojos ante el objetivo, a convertir su andar en una declaración. Era la fase de reconocimiento de ese terreno. Ella no era el barro maleable que el sistema esperaba. Al contrario, era la mente que desde el principio empezaba a trazar los primeros bocetos sobre un plano, calculando cómo, eventualmente, esas mismas reglas podían usarse para construir algo enteramente propio. Los cimientos no se ponen con gritos, sino con paciencia estratégica. Y ella estaba aprendiendo a medir. El proyecto parecía otro melodrama rural,
pero en sus manos, la adaptación de la novela de Rómulo Gallegos se convirtió en el acto fundacional de su reino. Doña Bárbara, de 1943, no sería solo una película, sería la primera torre de la Ciudadela, una estructura de poder hecha celuloide. La versión que corre entre bastidores es reveladora. Se dice que María Félix leyó el guión y detectó el punto flojo, el acto redentor final donde la terrateniente salvaje, Bárbara, se suaviza ante el hombre civilizado. Ella se opuso, no con un berrinche, sino con la lógica fría de una arquitecta. Un personaje construido sobre la autonomía feroz no podía derrumbarse por convención narrativa. Negoció, exigió y prevaleció. El resultado en pantalla fue un terremoto cultural. Doña Bárbara no era una víctima ni una fe fatal al uso. Era una fuerza geológica. Poseía tierras, ejercía un magnetismo sexual activo y, lo más revolucionario, su final no era de sumisión, sino de ambiguo retiro, llevándose su misterio intacto. El público mexicano, acostumbrado a heroínas que sufrían con elegancia, quedó fascinado y perturbado. María Félix no interpretó a Doña Bárbara, la habitó y permitió con astucia que la confundieran. Ya no me llamen María Félix, declararía después. Llámenme la Doña. Había comprendido que el personaje más poderoso no estaba en el guión, sino en la intersección entre el mito proyectado y la persona que lo encarnaba. Esta torre, erigida con luz y sombra, fue tan sólida que durante 6 décadas todo lo que construyó después pareció surgir de su base. Era la piedra angular de su leyenda, la prueba de que una mujer podía reescribir, desde dentro, las reglas de su propio relato. La soberanía de su ciudadela necesitaba murallas. No de piedra, sino de percepción. María Félix comprendió que su poder no podía limitarse al rectángulo iluminado de la pantalla. Debía extenderse a cada lugar donde su imagen pudiera proyectarse. Así, convirtió su vida social y su vestuario en una campaña de ingeniería visual. La moda fue su primera línea de defensa y su declaración de estatus. No se vestía, se ponía una armadura. Prefería la alta costura parisina, Dior, Givenchy, pero no como una musa dócil. Era una comandante que encargaba trajes coraza, vestidos que imponían silencio y distancia. Un conjunto de pantalón blanco y chaqueta rosa mexicano no era un atuendo, era un manifiesto de elegancia nacionalista. Un collar de serpiente de Cartier, encargado en 1968, no era una joya, era un emblema de poder fálico, un cetro. La prensa fue el otro muro, y su relación con ella fue de pura utilidad estratégica. No huía de los fotógrafos, los dirigía. Sabía que cada flash era un ladrillo más en la muralla de su fama. Sus declaraciones eran precisas, a menudo cortantes, diseñadas para ser citadas. Los hombres son maravillosos, de lejos, decía. Cada titular, cada rumor controlado, ampliaba los límites de su territorio público. Esta vigilancia constante sobre su propia imagen requería de un esfuerzo titánico. Pero para ella esto no era una carga, era el trabajo esencial del mantenimiento de la fortaleza. La prensa, ávida de su leyenda, creía estar documentando a una diva. En realidad estaba patrullando, sin saberlo, los muros exteriores de la ciudadela que Félix había diseñado, cuyos planos solo ella conocía en su totalidad. Dentro de los muros de su ciudadela, las relaciones no eran asuntos del corazón, sino de Estado. Cada matrimonio, cada romance público de María Félix funcionó como un tratado diplomático, una alianza diseñada para consolidar su poder, ampliar su territorio o financiar su independencia. Con Jorge Negrete, otra estrella de magnitud comparable, la unión fue una fusión de imperios. Fue menos un idilio privado que una coronación conjunta. Un mensaje claro al mundo del espectáculo sobre dónde residía la verdadera realeza. Su boda fue un evento de Estado, y su prematura viudez, si bien una pérdida personal, no quebró su figura pública. La revistió de una pátina trágica y respetable. Con el banquero Alex Berger, el tratado fue económico. Este matrimonio le garantizó una fortuna que se tradujo en autonomía absoluta. Fue el tesoro de guerra que le permitiría, a partir de entonces, financiar sus propias producciones, rechazar papeles y vivir con una libertad que pocas mujeres, y menos las actrices de su tiempo, podían siquiera imaginar. La riqueza fue el foso que hacía inexpugnable su ciudadela. Estos acuerdos nunca implicaron sumisión.
Por el contrario, ella negociaba sus términos. Exigía fidelidad mientras se reservaba el derecho a su propia leyenda. Los escándalos que a veces rodeaban estos vínculos no eran fallas en su estrategia, eran demostraciones de fuerza, recordatorios públicos de que en su reino las reglas convencionales del amor y del matrimonio estaban suspendidas. Cada marido fue, a su manera, un bastión más en la defensa de su más preciado territorio, su propia soberanía innegociable. Cruzar el Atlántico no fue una huida, fue una expansión estratégica de su territorio. Para una estrella mexicana en la cima, conquistar Europa equivalía a añadir una provincia de prestigio a su reino. No buscaba solo más fama, sino una legitimidad distinta, la que otorgaban los autores y el cine de arte. Su trabajo con Jean Renoir en Fresh Cancan fue un tratado perfecto. Bajo la dirección del maestro francés, Félix no era la fiera indómita, sino una condesa sofisticada. La cámara de Renoir capturó otra faceta, un rostro escultórico, una ironía seca. Este papel y otros en producciones europeas no fueron sus éxitos comerciales más resonantes, pero cumplieron una función crucial. Fueron los jardines secretos de su ciudadela, espacios de refinamiento que demostraban que su talento y su presencia trascendían el género local. Este viaje no la alejó de México, la reposicionó. Regresaba no como una estrella provincial, sino como una ciudadana del mundo del arte, avalada por la inteligencia europea. La prensa de su país cubría sus aventuras en el extranjero no como chismes, sino como crónicas de un reinado que se extendía. Europa le otorgó el último sello de autonomía, la confirmación de que su valor no dependía de un solo sistema, de un solo mercado. Podía elegir, y esa capacidad de elección era el cimiento más sólido de todos. Su ciudadela de luz ahora tenía vitrales europeos, pero los planos seguían siendo irrevocablemente los suyos. Una ciudadela no solo se defiende, se adorna con los trofeos de su propio poder. Para María Félix, coleccionar no fue un pasatiempo, sino un acto de afirmación soberana. Cada objeto que adquiría, joyas, arte, animales exóticos, era un símbolo incorporado a los muros de su leyenda, un emblema que declaraba su autoridad, su gusto y su independencia financiera absoluta. Sus joyas eran legendarias, pero nunca simples adornos. El famoso collar de serpiente de Cartier, encargado en 1968, era un manifiesto. La elección de un reptil, símbolo de tentación y eternidad, trabajado en esmeraldas y diamantes. Era poder fálico transformado en ornamento femenino, un cetro que ella misma diseñó. Sus colecciones de arte incluyeron obras de Diego Rivera y Antonio Rodríguez Luna, no por inversión, sino por diálogo. Eran los maestros que colgaban en las galerías de su reino personal. Incluso sus mascotas, un guepardo, aves exóticas, cumplían una función en este ecosistema simbólico. Eran criaturas libres y peligrosas, domesticadas por el aura de su presencia. Su casa en Coyoacán no era un hogar en el sentido convencional. Era la sala del trono y el museo de su propio culto. Cada habitación, cada vitrina estaba creada para narrar la misma historia. Aquí reside una fuerza de la naturaleza que ha aprendido a coleccionar belleza, a domesticar el lujo y a convertir su vida en la pieza central de una exposición permanente. Los tesoros no la rodeaban, la definían. Más allá de exigir cambios en un guión, María Félix ejerció un control creativo meticuloso que trascendía la actuación. Ella entendía que la ciudadela no solo necesitaba buenos muros, sino también cimientos narrativos sólidos. Su colaboración con directores no fue la de una actriz sumisa, sino la de una productora en la sombra, una autora sin crédito formal. Con Emilio Fernández, el indio, encontró un cómplice temperamental. Juntos forjaron un cine de pasiones épicas y una iconografía nacional poderosa. Pero incluso allí, su voluntad era ley. Se dice que en Enamorada de 1946 fue ella quien insistió en la tensión eléctrica y en la igualdad de condiciones entre su personaje y el de Pedro Armendáriz, evitando que la historia se convirtiera en un simple rescate masculino. Este control se ejercía desde la preproducción. Intervenía en la selección de su vestuario, en la elección de sus ángulos de cámara, consciente de su perfil más poderoso, y en la construcción de su personaje. Ella no esperaba que un director le diera una escena. Llegaba con esa escena construida desde adentro.
imponiendo una verdad psicológica que los realizadores debían acomodar. Fue una estrategia de alto riesgo. Podía granjearse resentimientos, pero también respeto. Algunos directores, como Luis Buñuel, con quien no llegó a trabajar, pero con quien mantuvo diálogos, reconocían en ella a una fuerza creativa equiparable a la suya. Al apropiarse de la autoría de sus interpretaciones y del significado de sus personajes, Félix realizó el acto más subversivo. Demostró que la estrella, ese producto aparentemente pasivo del sistema, podía ser su cerebro operativo. Cada película exitosa bajo estos términos no era un triunfo del estudio, sino la victoria de su estrategia particular. Una sala más, perfectamente amueblada dentro de su ciudadela. Toda fortaleza, por deslumbrante que sea, proyecta una sombra alargada. Y en los amplios salones de su ciudadela de luz, tras el brillo de los cristales y el rumor de las fiestas, podía escucharse a veces el eco de una soledad particular. No la soledad del abandono, sino la de una soberanía tan absoluta que pocos podían compartir su altitud. La relación distante y compleja con su único hijo, Enrique Álvarez Félix, fue quizás la grieta más íntima de la fachada de mármol. No era un secreto, pero tampoco un drama que ella expusiera. Era una tensión privada, un territorio que ni siquiera su voluntad férrea podía completamente armonizar. Esa desconexión sugería que algunos pactos emocionales quedaban fuera de cualquier negociación. Su personaje público, tan vasto y tan demandante, devoraba espacios. Para ser la doña a las 24 horas, para mantener la coherencia de un mito que no admitía flaquezas, quizás tuvo que relegar otras versiones de sí mismo. La mujer que necesitaba consuelo, la que dudaba, la que simplemente descansaba, no tenían lugar en la narrativa épica que ella misma dirigía. Esta no es la tragedia de una víctima, sino la lógica fría de su propio diseño. La ciudadela que la protegía del mundo también la aislaba dentro de ella. En la inmensidad de su propia creación, cada paso propio resonaba con una claridad metálica. A veces, el precio de ser un monumento es habitar en la quietud propia de los museos. Una belleza intocable, admirada desde la distancia, vivida en un silencio que solo se rompe con el eco de los propios pasos sobre el mármol. María Félix no dejó una escuela de actuación, no fundó un movimiento. Su herencia es de otro orden. Un conjunto de planos, un método. Los planos para construir una soberanía personal en un mundo que no le daba nada. Hoy, su figura es reivindicada y diseccionada. Para algunas, es un ícono feminista adelantado a su tiempo. Una mujer que usó su sexualidad como arma, su ingenio como escudo y su fortuna como independencia. Encarnó un poder femenino que no pedía permiso. Para otras, su imagen está inextricablemente ligada a las estructuras que parecía desafiar. Su poder se medía en joyas costosas, su autonomía financiada por magnates, su leyenda siempre entrelazada con hombres poderosos. ¿Fue una revolucionaria o una astuta conservadora que usó el sistema mejor que nadie? Quizá la pregunta está mal formulada. Su legado no es una respuesta, sino una herramienta. Ella demostró, con feroz elegancia, que la identidad pública podía ser diseñada, que una mujer podía ser el sujeto y no el objeto de su propia narrativa, incluso si para ello tenía que negociar con los demonios de su época. No ofreció una liberación universal, sino un poderoso manual de instrucciones sobre la autogestión de la imagen. Por eso perdura. En la era del culto a la personalidad digital, su estrategia parece profética. Cada influencer que cura meticulosamente su vida en redes, cada artista que convierte a su persona en marca, cada mujer que entiende que su apariencia es un lenguaje político, todos ellos caminan, de manera consciente o inconsciente, por los pasillos que María Félix delineó. Su ciudadela de luz no está cerrada. Se ha convertido en un plano abierto. Un diagrama que sigue diciendo, en silencio, tú también puedes trazar tus propios muros. Con su muerte, la ciudadela no se desvaneció, se transformó. Lo que había sido una fortaleza privada y activa se desmaterializó en un archivo público, en un imaginario colectivo. La huella de María Félix ya no reside en la negociación de un contrato o en el estruendo de un escándalo, sino en la persistencia silenciosa de su imagen como punto de referencia absoluto. Sus objetos, los vestidos de alta costura, las joyas faraónicas como el collar de serpiente, las fotografías de estudio, han migrado de su guardarropa privado a vitrinas de museos
y portafolios de subastas millonarias. Son reliquias de un culto secular, testigos materiales de una construcción tan perfecta que sobrevivió a su artífice. Las películas, restauradas y digitalizadas, son ahora los planos públicos de esa arquitectura, disponibles para quien quiera estudiar la ingeniería de su mirada o la cadencia de su voz. Pero su huella más profunda es intangible. Es un tono de voz, una manera de llevar la cabeza en alto, una actitud de desdén ante lo mediocre que han sido adoptados por generaciones como sinónimos de elegancia poderosa. En cada actriz que exige revisar un guión, en cada figura pública que entiende su estilo como lenguaje de poder, hay un eco de su estrategia. El territorio que perdura no es geográfico. Es un espacio en la cultura mexicana y latinoamericana que ella definió. La posibilidad de que una mujer pueda ser un monumento nacional por derecho propio. Su ciudadela de luz se ha desintegrado en partículas brillantes que flotan en el aire cultural, listas para cristalizarse, de nuevo, cada vez que alguien pronuncia su nombre con esa mezcla de admiración y respeto temeroso que solo se le tributa a los mitos fundacionales. El mito concluyó. La leyenda, ahora propiedad de todos, sigue construyéndose. El verdadero acto de creación de María Félix no fue una película en particular. Fue el instante preciso, repetido una y otra vez a lo largo de 5 décadas, en que decidió que la realidad sería insuficiente. Frente al guión que subordinaba a la mujer, ella escribió un margen. Frente a la expectativa de discreción, ella levantaba un escándalo que funcionaba como un faro. Frente a la idea de la musa pasiva, ella se erigía como mecenas de su propia imagen. Fue una disruptora, no por gritar consignas, sino por alterar la química misma del poder a su alrededor. En una industria y una sociedad que ofrecían a las mujeres dos caminos, la santa o la pecadora, la esposa o la amante, ella inventó un tercero, la soberana. Un territorio donde las categorías tradicionales se desvanecían. ¿Era una actriz o un monumento? ¿Una mujer o un arquetipo? La genialidad de su estrategia consistió en volver la pregunta irrelevante. La confusión era el mensaje. Por eso, hablar de su leyenda es un poco inexacto. Una leyenda es algo que se cuenta sobre alguien. Lo que ella edificó fue una realidad alternativa, más sólida y más perdurable que los hechos biográficos. Se construyó no con anécdotas, sino con actos de voluntad materializados en celuloide, en titulares, en la tela de un vestido, en los términos de un contrato matrimonial. Cada uno de esos actos era un desafío silencioso a un statu quo, un ladrillo en una realidad paralela que con el tiempo el público aceptó como más verdadera que la ordinaria. Su herencia más profunda no es visual, sino estructural. Es el esquema de pensamiento que dejó instalado. La noción de que la identidad puede ser una obra de autoría, un proyecto de ingeniería personal. Antes de que la autofabricación digital fuera un lugar común, ella demostró, en escala monumental y con los riesgos propios de la carne y la sangre, que una persona puede ser la directora, la guionista y la productora ejecutiva de su propio ser público. El epílogo, entonces, no es un final, es un eco. Se percibe en la certeza con que un artista joven negocia hoy sus condiciones, en el desdén elegante ante un comentario mezquino, en la ambición despiadada que se niega a pedir disculpas por existir. La ciudadela de luz que ella construyó ya no está en un mapa, se disolvió en la atmósfera cultural, en una nueva forma de oxígeno que respiran quienes han entendido que la vida no es un papel que te asignan, sino un personaje que tienes el derecho y la obligación de escribir para ti mismo, en letras tan grandes, brillantes e inapelables como las que ella eligió. La última imagen no es un objeto, es un espacio. El espacio que queda después de que una fuerza de esa magnitud ha pasado. Un vacío cargado de potencial. Un silencio que suena a desafío. Y la sensación persistente de que en algún lugar entre el mito y la mujer, entre la obediencia y el reinado, María Félix trazó un plano tan audaz que cualquiera, al mirarlo, puede sentirse invitado a construir su propia casa, por humilde que sea, sobre los mismos cimientos indestructibles. La voluntad inquebrantable de ser, ante todo, la dueña de la luz que uno proyecta. Gracias.